El día que decidí irme, se formó una pequeña reunión en la oficina, supuestamente una fiesta de despedida organizada por mis compañeros. Sin embargo, en medio de la ovación forzada, Joanne, la becaria que había comenzado su trayectoria en la empresa conmigo, tenía una expresión de absoluta incredulidad. Sus ojos, abiertos con una mezcla de confusión y algo parecido a una acusación, se clavaron en mí. «¿Por qué renuncias de repente?», preguntó, su voz apenas un susurro por encima del murmullo de la conversación educada. «Te atribuiste el mérito de mi trabajo antes y lo dejé pasar. Quédate». Sus palabras, impregnadas de una falsa sensación de camaradería, me irritaron. Sin decir palabra, pasé junto a ella. Un gesto de desdén que provocó una oleada de sorpresa entre la pequeña multitud. Tomé mi bolso del escritorio y salí, envuelto en el peso de las injusticias pasadas como un manto pesado. Parecía que hacía una eternidad, Joanne y yo habíamos comenzado nuestras prácticas en esta misma empresa. Dos aspirantes esperanzados compitiendo por un codiciado puesto fijo. Impulsado por una ambición casi desesperada, había dedicado incontables noches a elaborar lo que creía la propuesta perfecta. Un plan meticulosamente investigado e innovador, diseñado para impresionar a los altos mandos. Pero entonces, por un giro repugnante del destino, Joanne presentó una propuesta casi idéntica momentos antes que yo. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Me tildaron de plagiario, un abusador que se aprovechaba del ingenio ajeno. El aislamiento se convirtió en mi compañero constante, acentuado por los susurros venenosos y las miradas desviadas de mis compañeros. La situación había escalado a un clímax aterrador cuando uno de los fervientes admiradores de Joanne, un hombre consumido por una obsesión malsana con ella, me atropelló deliberadamente con su coche. Lo siguiente que supe, una neblina desorientada que se disipó de mi conciencia, fue que me encontré inexplicablemente de vuelta en el ambiente familiar y estéril de la oficina. La fecha en la esquina de la pantalla de mi computadora confirmaba que era el mismo día de la entrega del plan. Joanne estaba sentada en el escritorio de al lado, con el rostro iluminado por la cálida aprobación del supervisor. Una pequeña y tímida sonrisa se dibujó en sus labios mientras la voz del supervisor resonaba en mis oídos. «Joanne, tu propuesta es excelente», declaró con tono efusivo. «Has considerado a fondo los aspectos del mercado, es prácticamente impecable. Todos deberían aprender de ella». El sonido de sus elogios me sacudió. La sensación fantasmal del impacto del coche aún era un eco escalofriante en mi cuerpo. Levanté la cabeza de golpe, mi mirada recorrió la oficina familiar, las luces fluorescentes proyectando largas sombras. Era innegablemente el mismo día, el mismo momento antes de que mi futuro cuidadosamente construido se derrumbara. «Lo pensé todo», añadió Joanne con voz recatada, disfrutando de la atención del supervisor. «Incluso hice una investigación de campo para verificar la viabilidad». Jack, un colega bullicioso, intervino, deseoso de contribuir al momento de gloria de Joanne. «Sí, me encontré con Joanne en nuestra tienda el fin de semana. Incluso los fines de semana está recopilando datos». Mis ojos estaban pegados a la pantalla que mostraba la propuesta de Joanne. Cada palabra, cada detalle, un reflejo del plan que había concebido en soledad, sin compartir jamás mis ideas con nadie. Un terror gélido me invadió. ¿Cómo podía su plan ser tan perfecto, tan imposiblemente idéntico al mío? Los horribles sucesos de la línea temporal anterior comenzaron a repetirse en mi mente. Cada momento era una nueva punzada de ansiedad. Perdido en este torbellino de pensamientos incrédulos, apenas noté que el supervisor me prestaba atención. «Lisa», dijo con un tono de expectación en la voz, «te toca mostrar tu trabajo. Pero no he recibido tu plan desde esta mañana. ¿Lo completaste?». Las palabras se me atascaron en la garganta. Quería decir que sí, declarar que mi plan era igualmente excelente, el mismo plan que él acababa de elogiar en la presentación de Joanne. Apreté los dedos alrededor del disco duro que contenía mi trabajo, con un nudo de confusión y aprensión en el estómago. ¿Cómo podía explicar la inexplicable similitud? ¿Cómo podía expresar la sensación de hundimiento de que la historia estaba a punto de repetirse, solo que esta vez yo tenía el poder de cambiar el curso? La diferencia crucial era que, en esta iteración, aún no había presentado mi propuesta.
Una oleada de determinación me invadió. No permitiría que el pasado dictara mi futuro. Agaché la cabeza, apreté los dientes y dije una mentira cuidadosamente elaborada. «Lo siento, supervisor», murmuré, fingiendo falta de confianza. «Todavía me estoy acostumbrando al trabajo, así que no terminé a tiempo». El rostro del supervisor se ensombreció de disgusto. Dejó caer el teléfono sobre el escritorio de golpe. El sonido agudo resonó en el repentino silencio. «La empresa no está aquí para apoyar a los holgazanes», espetó. «Tú y Joan se unieron y están en el mismo equipo. Ella puede superar las expectativas, pero tú ni siquiera alcanzas la finalización básica. Hay pocas plazas, así que aprovéchalas». Permanecí en silencio, con la mirada fija en el suelo, asimilando su reprimenda sin protestar. Jack, siempre fiel seguidor del supervisor, aprovechó la oportunidad para consolidar aún más su posición. «Ahí está la diferencia entre las personas», dijo con desdén, lanzándome una mirada de suficiencia. Recibió un sutil codazo de Joan, quien le ofreció una sonrisa empalagosa y dijo: «Eso es gracias a tu gran enseñanza». Al observar su exhibición cuidadosamente orquestada, una risa amarga resonó en mi mente. En la línea temporal anterior, el descubrimiento de nuestros planes idénticos había desatado una feroz confrontación. Desesperado por limpiar mi nombre, presenté la extensa base que había preparado meticulosamente, con la esperanza de demostrar la originalidad de mi trabajo. Justo cuando creía que Joan estaba acorralada, ella presentó pruebas igualmente convincentes, con Jack ofreciéndole su apoyo incondicional. Como miembro de alto rango del personal, conocido por su agudo intelecto y su aparente imparcialidad, el apoyo de Jack me convirtió instantáneamente en el culpable. Incapaz de aportar más pruebas y presenciando los susurros acusadores de mis compañeros, hacía siglos que no veía a nadie robar el trabajo de otro. Mejor mantengo las distancias. ¿Deberían despedir a gente así? Sentí que se me cerraban las puertas. Joan, siempre maestra de la manipulación, rompió a llorar, acusándome de plagiar su trabajo duro, con una actuación que rozaba el desmayo teatral. Furioso y derrotado, salí hecho una furia de la oficina, solo para ser perseguido por Jack, quien exigió una disculpa inmediata a Joan. Mi negativa fue respondida con un impactante acto de violencia en el aparcamiento. Fue solo después, mientras yacía herido y desconcertado, que caí en la cuenta de la escalofriante obsesión de Jack por Joan. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, mi objetivo iba más allá de simplemente demostrar mi inocencia. Esta vez, afrontarían las consecuencias de sus actos. A medida que la reunión se disolvía, la oficina se vaciaba gradualmente. Joan se acercó a mi escritorio y extendió la mano para tomarme del brazo. «Lisa, no te preocupes», dijo con una falsa dulzura en la voz. «Sé que eres capaz. Algo te ha impedido completar la tarea». Me ofreció una sonrisa juguetona. «Tú también debes esforzarte al máximo. Espero que ambas nos quedemos en la empresa». Su forzada ternura me provocó náuseas. De vuelta en mi escritorio, ignoré deliberadamente a los demás colegas y centré mis pensamientos en la desconcertante cuestión de cómo Joan había logrado acceder a mi plan, tan cuidadosamente guardado. Aparte de la posibilidad de que echara un vistazo cuando la oficina estuviera vacía, no podía comprender cómo había obtenido un conocimiento tan detallado de mi trabajo. La idea de que me siguiera a casa, de que entrara a escondidas en mi apartamento mientras dormía para revisar mis archivos, me parecía demasiado descabellada, demasiado parecida a la trama de un thriller mal escrito. Sin embargo, la escalofriante realidad de las mismas propuestas se cernía sobre mí. Impulsado por la necesidad de respuestas, solicité revisar las grabaciones de seguridad de la oficina después del trabajo, inventando la historia de un objeto personal perdido. Pacientemente, observé las grabaciones del día que empecé a trabajar en la propuesta, escudriñando los fotogramas en busca de cualquier interacción entre Joan y mi espacio de trabajo, cualquier señal reveladora de que hubiera accedido a mi ordenador. Las grabaciones no revelaron nada. Ni Joan ni Jack se habían acercado a mi escritorio ni habían manipulado mis pertenencias. Pero entonces, al llegar el día anterior a la entrega, la señal de la cámara de mi zona se cortó bruscamente y la pantalla se disolvió en una negrura llena de estática.
¿Qué pasó aquí?, pregunté al personal de seguridad señalando la repentina interrupción. Entonces se rompió la cámara de tu zona, explicó uno de ellos con naturalidad. Tenemos programada la reparación para mañana. El momento parecía demasiado oportuno, demasiado acorde con la posible necesidad de Joan de acceso sin supervisión. ¿Sería posible que hubiera aprovechado la oportunidad que le brindaba la cámara defectuosa para examinar mi propuesta? Aunque no había pruebas concretas que respaldaran esta teoría, ni nadie a quien pudiera pedirle discretamente confirmación, una sensación de inquietud me invadió. Decidí que la cautela era mi mejor opción. Al día siguiente, me asignaron una nueva tarea de equipo y decidí proteger mi trabajo con sumo cuidado. Cada vez que me levantaba de mi escritorio, aunque fuera por un instante, me aseguraba de bloquear la pantalla del ordenador. Después del trabajo, copiaba diligentemente todos mis documentos completados en un disco duro externo, que luego me llevaba a casa, borrando todo el contenido del disco duro de mi ordenador para siempre. De esta manera, pensé, Joan no tendría otra oportunidad de robarme mis ideas. El día antes de la inminente fecha límite, Joan se acercó a mi escritorio. Su actitud irradiaba una inquietante mezcla de preocupación y una velada urgencia. «Lisa, ¿cómo estás?», preguntó con la voz ligeramente más aguda de lo habitual. «¿Necesitas ayuda? No podemos retrasarnos esta vez o el supervisor hablará contigo». Instintivamente minimicé el documento en la pantalla. Mi mirada se cruzó con la suya con un tono defensivo. «Casi listo», respondí secamente. «Lo terminaré pronto». Ella insistió, con la mirada fija en mi pantalla. «¿Quieres que le eche un vistazo?». Sorprendido por su atrevimiento, me negué rápidamente. «No, gracias», respondí, añadiendo una pregunta inquisitiva. «¿Y tú? ¿Cómo va el tuyo?». Joan respondió con una confianza inquietante. «Yo también casi termino. Esta vez se me ha ocurrido una idea genial». Mientras ella explicaba, una escalofriante oleada de reconocimiento me invadió. Su increíble idea era la esencia misma de mi propuesta. La solución innovadora que había desarrollado con tanto esmero tras horas de lluvia de ideas e investigación. ¿Cómo iba a saberlo? Se me heló la sangre en las venas. El resto de sus palabras se desvaneció en un monótono. Me perdí en un mar de incredulidad y creciente desesperación. «¿Lisa? ¿Lisa? ¿Qué pasa? A ti también te parece genial mi idea, ¿verdad?». Joan me sonrió radiante, con una sonrisa casi cegadora por su artificialidad. Forcé un débil sí en mis labios. «Buena suerte, Lisa», dijo, dándose la vuelta para irse. «Me vuelvo». Una vez que se fue, volví a abrir mi documento. Las palabras en pantalla se burlaban de mí. La alegría que antes sentía en mi trabajo se había evaporado, reemplazada por una persistente sensación de violación. Tras unos momentos de agonizante reflexión, tomé una decisión drástica. Lo borré todo. La culminación de días de esfuerzo se desvaneció en el éter digital. La propuesta debía entregarse mañana, y sin tiempo para otro borrador meticulosamente elaborado, no tuve más remedio que empezar de cero. Crear algo completamente diferente. Trabajando hasta altas horas de la noche, impulsado por una potente mezcla de ansiedad y determinación, finalmente terminé una propuesta revisada justo antes de la medianoche. Para evitar más imprevistos, la envié inmediatamente al correo electrónico del supervisor. A pesar de lo tarde que era, logré dormir sorprendentemente bien. A la mañana siguiente, me dirigí al trabajo con un renovado propósito, un frágil optimismo revoloteando en mi pecho. Pero en cuanto entré en la oficina, noté un cambio palpable en el ambiente. Un coro de susurros me siguió mientras caminaba hacia mi escritorio. ¿Oyes? Lisa no terminó su tarea otra vez, e incluso hizo pasar el trabajo de otra persona como suyo. Lo oí. El supervisor estaba furioso esta mañana. Dijeron que le robó el dinero a Joan. Incluso lo envió por correo electrónico durante la noche solo para hacerlo pasar como suyo. Será mejor que nos mantengamos alejados de gente como ella. ¿Qué hago? Se sienta a mi lado. ¿Puedo solicitar un cambio de asiento? Los fragmentos de conversación, agudos y acusatorios, me impactaron como golpes físicos. Justo entonces, el supervisor salió de su oficina y me hizo señas para que me acercara.
Lisa, ven a la oficina. Cuando entré, Joan ya estaba dentro, con los ojos rojos e hinchados y una expresión de absoluta devastación. El supervisor se sentó, con la mirada directa e inquebrantable. Estando solo los tres aquí, Lisa, di la verdad. ¿Usaste la propuesta de Joan? La pregunta fue como zambullirse en agua helada. Así que así fue. A pesar de todas mis precauciones, no había podido escapar de la sombra de la acusación. ¿Dónde me había equivocado? Joan se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Lisa, siempre he sido amable contigo, nunca te he hecho pasar un mal rato. ¿Por qué me haces esto? Si no hubiera estado en vela anoche y hubiera decidido enviar mi propuesta completa al supervisor, no habría tenido defensa. Si quieres un ascenso, podemos competir de forma justa. ¿Por qué recurrir a tácticas tan sórdidas? Lo robado, robado sigue siendo. Nunca será tuyo de verdad. Sus acusaciones se desbordaron, sin dejar espacio para mi propia explicación. Claramente se estaba haciendo la víctima. Su fingida indignación era una actuación cuidadosamente elaborada. El supervisor mostró nuestras propuestas en la pantalla. Salvo los nombres, el contenido era, una vez más, una copia descarada. Sentí una lúgubre diversión ante la audacia del asunto. Joan podría haber accedido a mi propuesta inicial, pero ¿no habría podido replicar los intrincados detalles de la versión revisada a toda prisa que presenté la noche anterior? Señalé una sección específica de la pantalla. Joan, pregunté con voz serena a pesar de la confusión interior, ¿cómo analizaste este conjunto de datos en particular? Esperaba que titubeara, que se trabara con la explicación. En cambio, articuló todo el proceso exactamente como lo había concebido. Sus palabras reflejaban mis propios pensamientos con una precisión desconcertante. Entonces, con una mirada aparentemente tímida, Joan se volvió hacia el supervisor. «Basta», dijo el supervisor con la voz cargada de decepción. «Lisa, te traje aquí con la esperanza de que admitieras cualquier error, para darte otra oportunidad. Pero parece que no muestras ningún arrepentimiento ni estás dispuesta a admitir nada. La diferencia entre tu desempeño en la entrevista y ahora es profunda. Creo que es hora de que consideres seriamente tu posición aquí». Se levantó, exasperado. Entonces su atención se centró bruscamente en Joan. «Y tú, Joan», dijo con tono cortante, «tu última propuesta fue impresionante. Pero esta es un caos, llena de inconsistencias. Incluso el marco básico es erróneo». Joan miró la pantalla. Su rostro era una máscara de sorpresa y confusión. Después de que Joan saliera de la oficina la noche anterior, borré mi propuesta inicial, la que Joan había copiado con tanta facilidad. Sabiendo que no había tiempo suficiente para crear otro borrador perfecto, improvisé rápidamente una versión deliberadamente mediocre, plagada de inconsistencias y defectos. Mi intención era comprobar una teoría. ¿Replicaría Joan, en su incesante búsqueda de mis ideas, incluso mis errores deliberados? El veredicto de hoy confirmó mi presentimiento. Parecía poseer una asombrosa capacidad para anticipar cada uno de mis movimientos, para acceder a mis pensamientos como si fueran un libro abierto. Con ella cerca, sabía que cualquier obra verdaderamente original estaría siempre en peligro. Mientras el supervisor continuaba con su reprimenda, extendí la mano y me quité la credencial de la empresa. El plástico estaba frío al tacto. La arrojé sobre el escritorio. El leve ruido resonó en el tenso silencio. «No tengo nada más que decir», dije con voz firme y resuelta. «Lo que creo es mío. No tengo ningún interés en apropiarme de lo ajeno. Renuncio. Redactaré la carta y la enviaré al sistema pronto. Por favor, apruébenla pronto». Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí, indiferente a sus reacciones. Estaba harto de volcar mi energía en un lugar donde mis esfuerzos eran constantemente explotados, donde mi originalidad se enfrentaba al robo y al engaño. Estaba harto de esta farsa. Pero entonces, justo cuando llegaba a la oficina exterior, Joan vino corriendo tras mí, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. Se colocó justo frente a mí, con los brazos extendidos en una dramática súplica. La ignoré. Me hice a un lado y seguí hacia la salida. Era implacable, con la voz alzada en desesperación mientras me perseguía. «Lisa, estás enfadada, ¿verdad? Hablaré con el gerente. No te lo reprocharé por aceptar mi propuesta. Se suponía que íbamos a seguir juntos en esta empresa,
¿Recuerdas? La evaluación está a la vuelta de la esquina, Lisa. ¿Ah? Sus persistentes súplicas me estaban poniendo los nervios de punta. Me giré y le di una bofetada. El chasquido de mi mano contra su mejilla rompió la tensa atmósfera. Siguió un momento de silencio atónito. El cabello de Joan le caía sobre la cara, ocultando su reacción, pero podía imaginármela. Sin duda, habíamos armado un buen lío. Varios colegas, fingiendo trabajo diligente, observaban con gran curiosidad el drama que se desarrollaba. «¿Qué le hiciste a Joan?», gritó Jack, corriendo hacia nosotros y empujándome bruscamente. Inmediatamente dirigió su atención a Joan, con el rostro desgarrado por la preocupación. «Joan, ¿estás bien? Déjame verte la cara». Joan retrocedió instintivamente ante su contacto y entonces, al darse cuenta de que era Jack, su expresión se tornó incómoda. Estoy bien», murmuró. «Discúlpate con Joan ahora», me gruñó Jack, con los ojos encendidos por una furia posesiva que rozaba la locura. El recuerdo de él conduciendo su coche deliberadamente hacia mí en la línea temporal anterior me vino vívidamente a la mente, un escalofriante recordatorio de su naturaleza volátil. Para no provocarlo más, le ofrecí una disculpa superficial. «Lo siento», murmuré, fingiendo un poco de remordimiento. «Me puse un poco sentimental». Forzando una sonrisa forzada, Joan dijo: «No te preocupes, pero Lisa, por favor, no te vayas. No quería decírselo al gerente. Quédate, ¿quieres? Quizás apruebes la evaluación y puedas quedarte». Sospeché que sus súplicas se debían menos a mi bienestar y más a la posible pérdida de mis ideas. Solo un tonto permanecería en un ambiente tan tóxico, pero por fuera le seguí la corriente, fingiendo angustia al tomar su mano. «Con mis habilidades», dije, con la voz teñida de falsa resignación. «Quedarme aquí tarde o temprano es improbable. Irme ahora es mejor que me echen más tarde». Entonces, una idea repentina me asaltó. «Ah, por cierto», añadí con una sonrisa empalagosa. «¿No le interesas a Nick? Harían una linda pareja. Les deseo lo mejor. Solo recuerda invitarme a la boda». Mis palabras parecieron complacer a Jack, quien se tocó nerviosamente el pelo ralo y soltó una risita de satisfacción. «Sí, Joan. Mientras estés aquí, ¿a quién le importa si Lisa se va?». Al oír su comentario desdeñoso y notar las miradas curiosas de nuestros colegas, Joan se distanció sutilmente de Jack, con un atisbo de incomodidad en el rostro. «Pero», empezó a protestar, luego pareció reconsiderarlo y finalmente no dijo nada. Al ver que Jack se había calmado, lo tomé como señal para escapar, dejando atrás el caos. Enseguida completé los trámites necesarios para la salida, con una sensación de liberación en mi interior. Tarareé una melodía alegre mientras recogía mis pertenencias. Al salir del edificio de la empresa, miré hacia el escritorio vacío de Joan, y un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿A quién intentaría copiar ahora que me había ido? Empaqué mis cosas en el coche y volví a casa. Las calles familiares de mi barrio eran un grato recuerdo después del estresante ambiente de la oficina. Normalmente mi gato me saludaba corriendo hacia la puerta con entusiasmo, pero esta vez se mantuvo distante, observándome desde la distancia. Cuando intenté acariciarlo, emitió un agudo siseo y se le erizó el pelo. Quizás eran los olores desconocidos que se me pegaban en la ropa, el recuerdo persistente de las molestias del día. Cuando mi padre llegó a casa más tarde esa noche, me encontró recostada en el sofá, con una mascarilla pegada a la cara y las piernas cruzadas cómodamente mientras veía la televisión. Parecía un poco perplejo. ¿Pasa algo en el trabajo hoy? ¿Por qué llegas tan temprano? Me encogí de hombros con indiferencia. «Renuncio». Mi padre se echó a reír, una carcajada que llenó la sala. «Te dije que podía darte un puesto, pero no, insististe en empezar desde abajo. ¿Y ahora renuncias por tu cuenta? ¿En serio?». Lo cierto era que la empresa donde hice prácticas era una filial de nuestra familia. Cuando me gradué, mi padre me ofreció un puesto cómodo en el negocio familiar, pero me negué rotundamente. Había imaginado ascender en la empresa como un reto personal, como subir de nivel en un juego. Así que solicité plaza en esta empresa y me contrataron por mis propios méritos, o eso creía. No tenía ni idea de cómo acabarían las cosas.
Masticaba pipas de girasol mientras le contaba a mi padre los acontecimientos del día, explicándole los extraños sucesos y el acto final y decisivo de resignación. Me escuchó atentamente, con el ceño fruncido por la preocupación. Él también presentía que algo andaba mal y prometió investigar el asunto discretamente. Con mi recién descubierta libertad, me entregué a un periodo de viajes, explorando nuevas ciudades y sumergiéndome en diferentes culturas. La distancia y las nuevas perspectivas fueron suavizando gradualmente las agudezas de las molestias del pasado. Aunque ya no trabajaba en la empresa, mantener contactos dentro de ella resultó sorprendentemente fácil, dados mis lazos familiares. Como sospechaba, tras mi marcha, el rendimiento de Joan decayó notablemente. Sin mis ideas como inspiración, no logró elaborar propuestas significativas ni lograr resultados destacables. A veces, incluso le costaba realizar las tareas más sencillas. Gracias al apoyo continuo, aunque un tanto desacertado, de Jack, logró evitar el despido directo, pero su trabajo anterior, aparentemente brillante, desapareció. Mientras todavía reflexionaba sobre la naturaleza precisa de la extraña capacidad de Joan para replicar mis ideas, recibimos un visitante inesperado en nuestra casa. «Papá, ¿quién es?», pregunté con cara de desconcierto mientras miraba al hombre de gafas de sol que estaba en la sala. Mi padre lo presentó. «Él es Bob. Le pedí que revisara nuestro Feng Shui antes, y después de seguir sus sugerencias me sentí mucho mejor físicamente. Mencionaste esos incidentes en el trabajo, así que pensé que algo no iba bien, y le pedí a Bob que viniera a revisarte las cosas». Bob no encajaba en el estereotipo de experto en temas tan esotéricos. Parecía más joven de la edad que afirmaba y tenía un porte desenfadado que desmentía cualquier aire de misticismo. Percibiendo mi escepticismo, se quitó las gafas de sol y preguntó: «¿Te has sentido inusualmente cansado últimamente?». Hice una pausa, considerando su pregunta. Sí, había estado sintiendo una fatiga persistente, un cansancio que parecía ir más allá del agotamiento habitual de un trabajo exigente. En ese momento, simplemente lo atribuí a trasnochar y al estrés, descartándolo como una consecuencia temporal de mi situación laboral. Pero ahora, al mirar a Bob, una semilla de duda empezó a germinar en mi mente. «Sí», respondí lentamente, «sobre todo los hombros. Me duelen». Bob asintió con conocimiento. «Hay algo impuro pegado a ti. Te sientes cansado porque alguien te maldijo. Esa persona puede entrar en tu cuerpo a través de esa maldición. Es como si compartiera tu alma, y por eso te sientes agotado». Un escalofrío de inquietud me recorrió la espalda. Antes de que pudiera pedir más aclaraciones, Bob continuó con un tono más serio. «Esto es solo el principio. Si no se alivia a tiempo, tu alma empezará a desvanecerse. Con el tiempo te marginarán y no podrás volver a controlar tu cuerpo. Para entonces, ya no serás quien realmente eras. Alguien quiere reemplazarte». Las implicaciones de sus palabras eran escalofriantemente claras. No necesité pensar mucho en quién podría estar detrás de un acto tan malicioso. Al principio creí que la motivación de Joan era simplemente robarme el trabajo, progresar en su carrera. Pero la declaración de Bob sugería una agenda mucho más siniestra. Quería apoderarse de mi ser, borrarme y apoderarse de mi vida. Todos sus gestos aparentemente amistosos tras incorporarse a la empresa ahora aparecían bajo una luz nueva e inquietante. Una estratagema calculada para acceder, para infiltrarse en mi vida, y pensar que por un instante fugaz la había considerado una verdadera amiga. El rostro de mi padre estaba marcado por la preocupación. Se volvió hacia Bob con voz urgente. «¿Hay alguna manera de arreglar esto?». «Claro que sí», respondió Bob, metiendo la mano en el bolsillo. «Si logras que quien te maldijo tome esto, la maldición se romperá». Me entregó una pastilla blanca pequeña. Al observar la modesta pastilla, un plan empezó a formarse en mi mente. Sabía que confrontar directamente a Joan ya no era una opción viable. Para obligarla a ingerirla, necesitaría la ayuda de alguien más, alguien en quien confiara, o al menos alguien de quien no sospechara de inmediato. Por suerte, se me ocurrió la persona perfecta. Deseoso de resolver esta inquietante situación lo antes posible, quedé con él cerca de la empresa al mediodía del día siguiente. Como era de esperar, Jack llegó puntual,
con una expresión que mezclaba curiosidad y aprensión. Le tendí la pastilla. Si logras que Joan se la tome, dije con la voz cuidadosamente modulada, se enamorará pronto de ti y por fin conseguirás a la chica de tus sueños. Jack parecía profundamente escéptico. ¿En serio? ¿Por qué me ayudas? Con una tristeza convincente respondí. No te estoy ayudando mucho. Después de dejar la empresa me sentí mal por haberme peleado con Joan. Era mi mejor amiga allí. Jack, veo que eres un buen tipo. Si Joan está contenta contigo, yo también lo estaré. Jack, cegado por su fascinación, creyó sin reservas mi falsa sinceridad. Se guardó la pastilla en bolsón, prometiendo que se aseguraría de que Joan la tomara. Conociendo la magnitud de su obsesión, no dudé de que cumpliría. A los pocos días, volví a sentirme ligeramente más ligero. La fatiga persistente que me aquejaba empezó a disiparse, e incluso mi gato, al percibir un cambio en mi energía, empezó a acurrucarse en mi regazo de nuevo en lugar de evitarme. Jack debió haber tenido éxito en su misión. Le envié un mensaje de texto para confirmarlo. ¿Conseguiste que Joan tomara la pastilla? Jack respondió rápidamente. Sí, por suerte se pudo triturar y disolver en agua. Si no, no sé cómo lo habría hecho. Pero no creo que funcionara. Le aseguré. Los efectos no son inmediatos, dale tiempo. Una vez que confirmó que Joan sí se había tomado la pastilla, no pude evitar reírme con una profunda satisfacción. Con la amenaza inmediata aparentemente neutralizada, decidí aceptar un trabajo sencillo y discreto en la empresa, con una identidad ligeramente alterada, para presenciar de cerca la inevitable caída de Joan. El día que entré a la oficina con mis nuevas credenciales, el gerente y Jack estaban visiblemente atónitos, boquiabiertos de incredulidad. Solo Joan mantenía el rostro tenso, con la mandíbula tan apretada que pensé que se le rompería un diente. Los colegas que antes murmuraban a mis espaldas, ahora apartaban la mirada con nerviosismo, pues sus chismes anteriores de repente se veían muy expuestos. ¿Cómo fue que Lisa se convirtió de repente en la hija del presidente? Ni idea. ¿Crees que guardará rencor? No nos equivocamos, aceptó la propuesta de Joan. Shh, baja la voz. Ignorando las conversaciones en voz baja, me dirigí a mi nueva oficina. Lisa, dijo Joan con voz tensa mientras me agarraba el brazo. Nunca imaginé tu verdadera identidad. Ahora tendré que depender de ti. El gerente le lanzó a Joan una mirada cómplice. Su repentino cambio de táctica, ignorando a sus superiores directos para congraciarse con la hija del jefe, no parecía particularmente astuto. No pasó mucho tiempo antes de que Joan se viera constantemente asignada a las tareas más difíciles. Su ineficiencia, ahora desenmascarada sin mis ideas para plagiar, provocó frecuentes reprimendas de los supervisores, e incluso los desesperados intentos de Jack por protegerla resultaron inútiles. La evaluación para puestos permanentes llegó rápidamente. La solicitud de Joan no cumplía con los requisitos, y tras una breve deliberación, el resultado fue claro. No había aprobado. Cuando se anunciaron oficialmente los resultados, Joan tembló visiblemente y su compostura finalmente se quebró. Como un jarrón hecho añicos, se abalanzó sobre mí con una voz cargada de acusación. ¿Lo hiciste? ¿Abusaste de tu poder para impedirme pasar? ¿Por qué volviste después de renunciar? ¡Dime dónde me equivoqué! ¡Dime! La aparté con suavidad pero firmeza, observándola desentrañar con una mirada distante. Si crees que tu trabajo es tan bueno, dije con voz tranquila y firme, podemos demostrárselo a todo el mundo. Deja de acusarme de parcialidad. Copiaste mi propuesta a la perfección, ¿verdad? Y sabes exactamente lo que hiciste, ¿verdad? Mis palabras parecieron provocar una profunda reacción. Joan palideció y de repente se agarró la cabeza desplomándose en el suelo. ¡Me duele la cabeza! Lo sabes todo. Lo sabes todo. ¿Cuándo te enteraste? Con razón ya no puedo entrar en tu cuerpo. Porque naciste como heredera privilegiada mientras yo tengo que ir paso a paso. Si no hubieras renunciado de repente, habría aprobado la evaluación. Se puso de pie de un salto, con la mirada perdida y perdida. Voy a encontrar al maestro. Tu identidad, todo lo que tienes, será mío. Todo mío. Nadie puede detenerme. Al ver su comportamiento cada vez más errático, Jack corrió hacia ella con ansiedad, intentando contenerla.
Joan, ¿qué pasa? Tranquila. Luego se giró hacia mí, con los ojos inyectados de ira y sospecha. ¿Qué le hiciste? ¿Es por esa pastilla? ¿Te atreviste a engañarme? Al presenciar su reacción explosiva, les hice una señal a los guardaespaldas que había apostado discretamente cerca. Ya me habían traicionado una vez, así que no tenía intención de que me pillaran desprevenido otra vez. ¿Qué pastilla? Joan levantó la vista de repente, fijándose en Jack con una mezcla de confusión y horror. Jack, nervioso y desesperado por explicarlo, soltó. ¡Me lo dio! Dijo que te enamoraría de mí, así que te lo di. Al oír su confesión, la actitud de Joan pasó de frenética a asesina. ¡Asesina! Agarró a Jack por el cuello, apretando los dedos alrededor de su garganta. Así que fuiste tú, siseó con la voz cargada de veneno. Arruinaste mi plan. Estuve tan cerca de tener éxito. Según el plan, en cuestión de tiempo, escaparía de esta vida y me libraría de tu acoso laboral. Te amo. Deja de soñar. Mírate. ¿Crees que te lo mereces? Verte me da asco. Normalmente tenía que estar cerca de ti y fingir que me gustaban tus gestos solo para conseguir tu ayuda. Estaba a punto de vomitar. Al oír su brutal rechazo, Jack, que al principio parecía algo arrepentido, pareció destrozado. ¿No te gustó nada?, susurró con una voz apenas audible. Jamás, espetó Joan. Jack dejó que lo estrangulara un momento, con la cabeza gacha en silenciosa desesperación. Entonces, con un movimiento repentino e impactante, sacó una pequeña navaja plegable de su bolsillo y apuñaló a Joan repetidamente. La hoja destelló bajo las luces fluorescentes de la oficina. Su sangre le salpicó la cara mientras continuaba su frenético ataque. Y entonces muere. Al presenciar la horrible escena, los compañeros que momentos antes habían sentido una curiosidad morbosa, gritaron aterrorizados y se dispersaron, pálidos de sorpresa. Joan pronto se desplomó en el suelo, formando un charco carmesí alrededor de su cuerpo sin vida. Rápidamente ordené a los guardaespaldas que sujetaran a Jack, evitando más violencia. Tenía los brazos a la espalda, el cuerpo pegado al suelo mientras murmuraba incoherentemente. ¿Cómo es posible que no te guste? ¿Cómo? La llegada de la policía y las ambulancias fue rápida, restaurando el orden en la caótica escena. Jack y Joan fueron llevados por separado. Trágicamente, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Joan falleció a causa de sus graves heridas. Jack, declarado culpable de homicidio intencional, fue condenado a cadena perpetua. El individuo que le había proporcionado a Joan el método manipulador de la maldición, una figura sombría conocida simplemente como el Maestro, también fue detenido y puesto bajo custodia policial por promover planes dañinos. Tras la resolución del inquietante episodio, mi padre y yo hicimos una visita especial a Bob y le expresamos nuestra sincera gratitud con un generoso regalo. Finalmente, seguí el consejo de mi padre y acepté trabajar en el negocio familiar, bajo su supervisión para asegurarme de no volver a encontrarme con situaciones tan peligrosas.